Hola, soy Elena Rifkul y estás aquí en Literateando en el episodio 4. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de papel contra pantalla, lo que tu cerebro no te está contando. Y este tema se me hace muy interesante. Leer en papel o en pantalla, escribir a mano o teclear en el celular. Y parece una pregunta simple, pero la verdad es que no lo es. Porque no estamos hablando de gustos, estamos hablando de cómo se construye el pensamiento. Y hoy vamos a entender qué le pasa al cerebro cuando le das una hoja y una pluma, o bien cuando le das una pantalla. Y te adelanto algo, es muy diferente. Estamos en el mes de abril y en este mes se celebran muchas cosas que en Literateando nos interesan. Para empezar, el 2 de abril se celebra el Día Internacional del Libro Infantil. El 19 de abril, el Día Mundial de los Simpson. El 13 de abril, que no tiene que ver mucho, yo lo sé, pero que nos gusta, que es el Día Internacional del Beso. El 23 de abril, el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. El 27 de abril, el Día del Diseñador Gráfico. Y bueno, a quien nos hemos dedicado al diseño gráfico, también nos gusta este día. Y por supuesto, el mejor día de todos, que es el 30 de abril, el Día del Niño aquí en México. Si ustedes saben cuándo se celebra el Día del Escritor, escríbanos y díganos, porque no sé cuándo es. Y en Literateando lo tenemos que celebrar. ¿Estarán de acuerdo? Entonces, por favor, escríbanos y díganos qué día es el Día del Escritor. Y bueno, regresando al tema, ¿qué sucede en el cerebro cuando se lee en papel y qué pasa cuando se lee en pantalla? Cuando lees en papel se activa algo llamado memoria espacial. Tu cerebro no solo lee las palabras, sino ubica ideas en un espacio físico, arriba, abajo, del lado izquierdo, del lado derecho. Construye mapas mentales, a diferencia de lo que viene siendo en pantalla. ¿Por qué? Porque en la pantalla el mapa desaparece. Tú haces el scroll, todo es un flujo, se pierde este espacio. Además, en papel se activa más la corteza prefrontal, que es la encargada de comprender, analizar y reflexionar. Mientras que en pantalla el cerebro entra más en modo rápido, en modo automático, en lectura rápida. Y no es que no lo entiendas, es que lo profundizas mucho menos. Escribir a mano es la verdadera gimnasia del cerebro. Y aquí viene lo importante. Cuando escribes a mano, no solo usas la mano, se activan múltiples redes neuronales al mismo tiempo. Está la corteza motora, que es el movimiento fino. Está el cerebelo, que es la coordinación. Está el hipocampo, que es la memoria. Está la corteza prefrontal, que es el pensamiento y la organización. Es decir, pensar, mover, recordar y organizar están todo junto. Por eso es tan importante cuando aprendemos a escribir, a ensayar todas estas letras, porque estamos poniendo en acción no solamente la habilidad motora de escribir, sino todos estos 4 movimientos, que es pensar, mover, recordar y organizar, todo junto. Y esto genera más conexiones neuronales. Más conexiones, hay un mejor aprendizaje. En cambio, al teclear, el movimiento se vuelve repetitivo, uniforme y automático. Ya ves las letras y las apachurras. Tus dedos no piensan, tu mano sí. Ahora bien, sobre la creatividad. ¿Por qué la mano libera ideas? Este punto es bien interesante. Cuando escribes a mano puedes tachar, redondear, dibujar, conectar ideas. Eso activa lo que se conoce como pensamiento divergente. El pensamiento divergente es la base de la creatividad. Generar ideas, asociar conceptos, imaginar soluciones. Pero en el teclado todo es lineal. Es inicio, desarrollo y fin. En papel todo es orgánico y la creatividad necesita un caos controlado. Les voy a poner un ejemplo. En el año 2020, cuando empieza la pandemia, yo a mitad del año me rompo la mano. Me caigo había un trapeador mojado de esos que se usaron mucho, de que le ponías, ¿cómo se llama?
sanitizante. Bueno, me resbalo, me caigo en la mano y se rompe. Me tuvieron que enyesar y estuve enyesada 2 meses. Yo al mismo tiempo estaba tomando, bueno, en esa época estaba tomando el taller de dramaturgia con Gabriela Inclán. Y obviamente dije, bueno, no puedo escribir, voy a dictarle a la computadora lo que quiero para empezar a hacer una obra de teatro. No podía, era como si del pensamiento a la voz no hubiera la misma conexión que había del pensamiento al escribir. Obviamente no pude hacerlo, pero se me hizo muy interesante entender que, aunque, bueno, y yo deseo de confesar que yo para escribir los cuentos lo uso en la computadora, pero, y aquí viene el gran pero escribo a mano las ideas básicas. Hago mi seguimiento de ideas o de bocetos a mano y ya después lo voy desarrollando en la computadora. E ideas que se van ocurriendo, las voy escribiendo, pero a mano. Y es que es bien importante sentir esta parte orgánica del papel. Es donde la creatividad, bueno, en mi caso puedo decírselos, la creatividad se conecta de mejor manera. Ya les conté mi experiencia como adultos, pero ¿qué pasa con los niños? Donde todo empieza. En los niños escribir a mano es fundamental. ¿Por qué? Porque desarrollan la motricidad fina, fortalecen la conexión entre lenguaje y pensamiento, mejora la capacidad de atención. Pero hay algo más importante. Cuando un niño escribe a mano, construye el lenguaje desde el cuerpo. No solo aprende, lo encarna. Si sustituimos esto por pantalla desde muy temprano, puede aparecer menor capacidad de concentración, dificultad en la escritura estructurada y menor tolerancia a procesos largos. Y esto es bien delicado porque al final nos lleva a algo que es la frustración. El poco manejo a la frustración y tener de alguna manera el gratificante inmediato. Y en los adolescentes esta es la generación del scroll a todo lo que se da. Aquí entra el villano moderno, el scroll infinito. El diseño de las redes activa el sistema de recompensa del cerebro, especialmente la dopamina. Cada scroll es una pequeña recompensa. El problema, el cerebro se acostumbra a estímulos rápidos, información fragmentada y gratificación inmediata. Y entonces pasa algo gravísimo. Pierde la capacidad de sostener la atención. Leer un libro se vuelve difícil. Pensar profundo se vuelve pesado. Y cuando eso pasa nos da flojera. Y entonces no profundizamos lo suficiente. En los adultos nos pasa algo curioso. Creemos que por escribir más rápido somos más productivos, pero no siempre es así. Porque escribir en teclado muchas veces es copiar, pegar, borrar, corregir. No necesariamente pensar mejor. Por eso muchas ideas profundas siguen naciendo en libretas, no en pantallas. Creo que es bien importante siempre cargar con una libreta y cuando se te venga una idea, anotarla. O bien te despiertas, soñaste algo y alguna imagen se te quedó por ahí, escríbela en una libreta. Y esto te puede ayudar a tus ejercicios de creatividad. Y bueno, lo más importante, ¿qué retos nos vienen? Si los niños crecen solo en pantallas, los retos no van a ser pequeños. Van a tener dificultad para concentrarse por largos periodos, menor capacidad de análisis profundo, dependencia constante a la estimulación y menor desarrollo a la escritura reflexiva. Y algo muy, muy importante, menos tolerancia al silencio y al aburrimiento. Y la ventaja del aburrimiento, la gran ventaja es que el aburrimiento nos lleva a la creatividad. Y sin aburrimiento no hay creatividad. Entonces, esto no se trata de una guerra y de satanizar las computadoras y los celulares o la tecnología. No, es encontrar el equilibrio. La pantalla sirve para investigar, para producir, para compartir y es una herramienta extraordinaria. Pero el papel sigue siendo insustituible para pensar, aprender, crear. Entonces,
es importantísimo seguir escribiendo y seguir leyendo en papel o en un libro. Así que la próxima vez que veas a un niño con una hoja en blanco, no es solo un dibujo, es un cerebro construyéndose. Y cuando tú tomas una pluma, no estás escribiendo lento, estás pensando mejor. Y bueno, ya para terminar, yo creo que el futuro no será de quien escriba más rápido, sino de quien sea capaz de pensar y analizar con mayor profundidad y mayor creatividad. Si este episodio te hizo sentido, no olvides compartirlo, darle like y darnos tu opinión. Y contestarme esta última pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que escribiste algo a mano y no en tu celular? Y bueno, ya para cerrar, te invito a ser parte de este taller de escritura que voy a tener. Son 4 sesiones, es cupo limitado. Si te interesa, escríbeme y te doy todos los datos. Y bueno, es un gusto estar aquí contigo en Literateando y nos vemos la próxima.